Andrés Olmos, mediador de la enseñanza del aprendizaje en el Colegio Reggio Amelia, y el día de hoy quiero presentarles un material que es muy útil para la enseñanza de la suma y la resta por reagrupamiento. Los bloques base 10 constan de 4 elementos y representan el sistema decimal. Es un material concreto muy útil para la enseñanza del sistema decimal en los grados de básica primaria. El día de hoy pues les vamos a mostrar en qué consiste este material. El primer componente de los bloques base 10 son las unidades. El siguiente surge a partir del agrupamiento de las unidades. Cuando yo llego hasta 10 y se me acaban los dedos para seguir contando, entonces debo formar una decena. Ese es el origen de la decena. El sistema decimal se forma a partir del agrupamiento de 10 elementos similares. Entonces, con las decenas cogemos 10 decenas y formamos un nuevo elemento o componente del sistema decimal que es conocido como la centena. Volvemos a hacer lo mismo, cogemos 10 centenas, las agrupamos y formamos una unidad de 1000, que sería el cuarto y último componente de los bloques base 10 con los cuales vamos a trabajar en esta oportunidad. La situación que vamos a trabajar hoy es la siguiente. Juan tiene 15 canicas y hoy, que cumple años, le regala a Joana 28 canicas. Queremos saber al final con cuántas canicas quedó Juan. El material concreto es muy importante porque le facilita al niño comprender la situación y hacer una representación más adelante en un plano y finalmente hacer la parte abstracta. Nosotros en el colegio trabajamos con el método Singapur, que está basado en una metodología que se conoce como concreto pictórico abstracto. Entonces, a medida que vaya explicando de qué se trata cada parte del proceso de la suma, vamos a ir diciendo en qué parte de la metodología vamos. Como decía, la situación: Juan tenía 15 canicas y el día de su cumpleaños Joana le obsequió 28 canicas. 15 canicas lo puedo representar por una decena y 5 unidades. Asimismo, 28 canicas lo puedo representar por 2 decenas y 8 unidades. Para saber el total de canicas que tiene Juan, lo que tenemos que hacer es una suma, y una suma es agrupar o combinar. Entonces vamos a agrupar estas dos cantidades, unidades con unidades y decenas con decenas. Pero acá visualmente nos damos cuenta que este grupo de unidades probablemente hayan más de 10, entonces podríamos formar una decena por reagrupamiento. Entonces vamos a verificarlo con el material y efectivamente podemos formar una decena. Al formar una decena, reemplazamos las 10 unidades por la decena, pero esa decena no se puede quedar acá, pertenece a otra categoría, a la categoría de las decenas. Entonces la pasamos a su posición, a su casilla, y acá nos quedan 3 unidades sueltas, es decir, que al final Juan queda con 4 decenas y 3 unidades, que no es otra cosa que el número 43. Juan quedaría con 43 canicas. El método Singapur trabaja 3 etapas: la concreta, la pictórica y la abstracta. Hasta el momento hemos trabajado con la concreta. Debemos ya pasar a la parte pictórica. Entonces, ¿en qué consiste la pictórica? Esta decena la vamos a reemplazar por una línea extensa y estas unidades la vamos a reemplazar, que son 5, por punticos. Entonces Juan tenía 15 canicas y Joana le regala 28 canicas. Entonces volvemos a hacer lo mismo, reemplazamos las 2 decenas por 2 líneas extensas y las 8 que estaban sueltas las vamos a reemplazar por 8 puntos. Recuerden que estamos en la etapa pictórica. Cuando ya tenemos las cantidades, volvemos a hacer el reagrupamiento. Aquí tenemos 5 y buscamos otros 5 para formar
una decena. Esta decena no la podemos hacer acá. ¿Dónde la hacemos? En la posición de las decenas, que es acá. Y esto queda reemplazado por esa decena que pasó a la otra casilla. Entonces, finalmente nos queda que Juan tiene 4 decenas y 3 unidades, que corresponde al número 43. Bueno, terminando el proceso pictórico, finalmente pasamos al abstracto. Entonces, ¿cuántas decenas hay acá? Una decena, lo vamos a reemplazar por el número 1. ¿Cuántas unidades hay acá? 5, lo vamos a reemplazar por el número 5. Esta es la parte abstracta o simbólica. Después, ¿qué sucedió? Joana le regaló 28 canicas a Juan. Entonces esto lo reemplazamos por 2 decenas y 8 unidades lo reemplazamos por 8 unidades. Y ahora sí, vamos a hacer el proceso de la suma de una manera matemáticamente más formal. Pero el niño, como ya pasó las anteriores etapas, se le va a facilitar la comprensión de lo que está haciendo en el algoritmo de la suma. Entonces, 5 más 8, el niño ya sabe que son 13. Va a colocar acá el 3, pero con los 10 restantes va a formar una decena y esa decena pasa acá. Ese es el famoso lleva 1. Y ahora sí, lo que hace es sumar las decenas. 1 más 1, 2 más 2, 4. Y nos queda que Juan al final quedó con 43 canicas después de recibir 28 canicas el día de su cumpleaños. El Colegio Reggio Emilia ha venido trabajando con el método Singapur desde hace 2 años, tanto en matemáticas como en ciencias. Hemos visto unos resultados muy satisfactorios. Tenemos la fortuna de contar en Santander con una empresa que exclusivamente implementa el programa. Esta empresa es Olmo Sapiens, tanto los textos para los estudiantes como el material concreto. Quiero terminar dejándoles una inquietud. ¿Qué hubiera sucedido si el hombre no hubiera tenido 5 dedos en cada mano, sino 4? ¿Será que hoy trabajaríamos con el sistema decimal? Gracias por ver este video y en unas próximas oportunidades les mostraré otro material y otras formas de utilizar los bloques base 10. También les daré una respuesta a la pregunta que les acabo de plantear. Por favor, continúa siguiéndonos.